Bueno, vamos a seguir con la cuestión de dominio. Ahora vamos a ver dominios de funciones un poco más complicadas a la vista, ¿bien? Pero no necesariamente en sí las funciones son más complicadas. Y vamos a ver los que tuvieron en la práctica 1, ¿sí? Cuando les pedían determinar el dominio de funciones de cada una de las siguientes funciones que eran de una variable. Bueno, vamos a ver algunos de esos. Bueno, entonces, el inciso B de ese ejercicio, la función que me muestran es f de x igual al logaritmo de x. Esto ya lo hizo la profe en el Zoom, lo explicó, hizo el gráfico. Vamos a solamente a pensar en esta cuestión de practicar. Bien. Nosotros en el video anterior vimos que logaritmo de x, su dominio eran los valores positivos, es decir, no considerábamos el 0 y sí todos hacia la derecha del 0. Bueno, entonces, eso es pensar que a lo que se le aplica la función logaritmo, es decir, a lo que se llama el argumento, esto que está acá adentro en un logaritmo se llama argumento. El argumento es lo que tiene que ser estrictamente mayor a 0. Entonces, nosotros tenemos que considerar que x al cuadrado menos 4 tiene que ser estrictamente mayor a 0. La profe Carol les dijo, hay una manera de hacerlo analítica y hay una manera de hacerlo visualmente, de forma gráfica, es decir, pensar cómo es esta función cuadrática, ¿sí? Para ver en qué parte es mayor a 0. Eso tiene que ver con otro concepto, ¿sí? Que también se estudia, que es la positividad. Acá vamos a poner ahí como un llamado, vamos a ponerlo por acá, porque tenemos que pensar que tenemos que recordar eso. La positividad y la negatividad de una función. Y negatividad de una función. Negatividad. Eso tiene que ver, o se suele, mejor dicho, expresar como el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad. No todos los profesores lo escribimos de la misma manera. Y eso, como les decía, tiene que ver con para qué valores del dominio la función está por sobre el eje de las x o por debajo del eje de las x. Bien, entonces, en este caso lo que me está preguntando para el argumento de mi logaritmo es precisamente eso. ¿Cuál es el conjunto de positividad de ese argumento? Si yo hago una gráfica de mi argumento, que es una esperen que voy a hacer un poquito más finito. Ahí está. Porque si no los ejes van a quedar muy gruesos. Bien, ahí tengo el eje X, el eje Y. ¿Y qué tengo que pensar? Tengo que pensar cómo es esta función. Bueno, esta función es cuando la grafique es una parábola. Es una parábola que el coeficiente principal, es decir, el número que acompaña al término con x al cuadrado es positivo, es decir, que es una parábola con sus ramas hacia arriba, como una carita contenta. Bien, bueno. Y que su término independiente es menos 4, es decir, corta el eje de la y es el menos 4, y no tiene término lineal, es decir, que está como centrada, tiene su x del vértice en el eje Y. Entonces, si por acá es el menos 4, esta será una parábola que haga esto. ¿Dónde esto es mayor a 0? ¿En qué x esto es mayor a 0? Bueno, ¿en qué x esto es mayor a 0? Veo que para los valores mayores a ese número, que todavía no sé cuál es, y para los valores menores a ese número, porque está a la izquierda, y para los valores mayores a este otro número, que tampoco sé cuál es. Bueno, entonces,
eso me está diciendo, ojo, porque tenés que saber cuáles son esos números que están ahí. Bueno, ¿cómo encuentro esos números que están ahí? Sacando las raíces. Bueno, la raíz de esto, recuerden que las raíces es la igualación, no una inecuación, sino una ecuación. Entonces esto me dice que x cuadrado es igual a 4, por lo tanto el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 4, es decir, el módulo de x es 2, por lo tanto x es 2 y x es menos 2, para los cuales se hace 0, es decir, estos puntos que yo estaba buscando son el 2 y el menos 2, pero ahí se hace 0 y yo quiero que sean estrictamente mayores a 0, con lo cual esos numeritos no los voy a poder tomar. Bien, entonces, la pregunta sería, ahora bien, ¿para qué valores en esta expresión x al cuadrado menos 4 es mayor a 0? Bueno, ¿para cuáles serán? Serán para los elementos que están a la izquierda del menos 2, y es decir, que desde menos infinito a menos 2, el 2 no se puede tomar porque ahí vale 0, ¿sí? Todos estos no, ¿por qué? Porque para todos estos valores, fíjense que yo tengo imágenes negativas, entonces no está cumpliendo lo que me pide el argumento, entonces, y después paso otra vez a imágenes positivas, es decir, unión desde 2 a más infinito. Estos son los intervalos para los cuales el argumento es positivo. Pero entonces es precisamente lo que me está pidiendo el ejercicio, es decir, determinar el dominio de esta función. Entonces el dominio de f es esto. Bien, esta unión de intervalos. Bien, ¿estamos? Bueno, es complicado. Es complicado si uno no lo aprendió bien, porque ahora la cosa se complejiza. Bien, la misma idea para el ejercicio E, que también tiene un logaritmo, ¿sí? Vamos a ver, el ejercicio E no lo vamos a desarrollar, pero tiene un logaritmo, lo vamos a llamar g de x y dice logaritmo de x cuadrado más 1. Otra vez tengo que pensar para qué valores de x todo esto, es decir, el argumento es mayor estricto que 0. Bueno, acá con meditar un poquito va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es esto que está acá dentro de los paréntesis? A ver, x puede, si x es un valor negativo, cuando lo elevo al cuadrado, me da positivo. Si x es 0, me da 0. Si x es positivo, al cuadrado me da positivo. Es decir, acá siempre tengo números positivos o a lo sumo tengo un 0. Pero si esos números positivos o al 0 le sumo el 1, siempre esto me va a dar algo estrictamente mayor que 0. Con lo cual, en este caso, el dominio de esta función g van a ser todos los números reales, es decir, no hay ninguna restricción. Si yo pienso, como en el inciso B, en la gráfica del argumento, que también es una función cuadrática, entonces voy a pensar perdón, vamos a hacerlo un poquito mejor, porque si no esto parece cualquier cosa. Vamos a hacer el eje coordenado, los ejes coordenados, y acá resulta que x cuadrado más 1 es una parábola de carita contenta, es decir, va para arriba, pero que tiene su vértice en el 0, 1, es decir, hace esto. ¿Qué pasó ahí? Todos los valores de mi dominio cumplen que mi función es positiva, está por sobre el eje de las x. Bien, entonces la misma, el pensamiento es análogo al que hicimos en el inciso B, nada más que por ahí con menos cálculos, porque era un poquito de meditación y suficiente. Ahora vamos a ver uno
que se complica un poquito. ¿Qué tiene que ver? Es el F. Ay, negro. Es el F. Y le vamos a poner H, ¿sí? Para no confundirla con la de arriba. H de X es la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo natural de X. Bueno, acá hay varias cosas. Por un lado, estamos lo que ya sabemos del logaritmo natural, ¿sí? X sola tiene que ser estrictamente mayor a 0 porque es el argumento del logaritmo. Pero además, tenemos otro inconveniente, que lo habíamos repasado en el video anterior. Tenemos una raíz cuadrada, es decir, una raíz de índice par. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que esté adentro de esa raíz, que también se llama argumento, o ustedes lo pueden haber visto como radicando, ¿sí? También debe ser mayor o igual, en este caso, a 0. Es decir, como es una raíz y está arriba en el numerador, no hay problema con el mayor igual. ¿Bien? Entonces, tenemos que cumplir estas dos condiciones. Entonces, esa es una condición y esta es otra condición. Veamos qué pasa acá. En esta condición tenemos 1 mayor o igual que el logaritmo de X. Es decir, si la miramos al revés, porque por ahí ustedes están acostumbrados a eso, es logaritmo de X es menor o igual a 1. Ok, bueno, acá tenemos que tener en cuenta cuestiones de desigualdades con logaritmos. En este caso, como la base es E, la base del logaritmo es E, el número E, por eso es logaritmo natural, E es mayor a 0. E es mayor a 1. Y si es mayor a 1, entonces, o sea, si la base era mayor a 1, la desigualdad se mantenía para el argumento. Bien, a ver, esto es pensar en la definición del logaritmo, que es E elevada a la 1, y del otro lado tenemos al argumento que es X, pero la desigualdad se mantiene para el argumento, es decir, esto pasa acá. Bien. Esto, insisto, tiene que ver con definición de logaritmo y con desigualdad con logaritmos. Entonces, X tiene que ser mayor a 0, pero la otra restricción que sale del desarrollo de la restricción de la raíz cuadrada es que X tiene que ser menor o igual a E. Entonces, el dominio de esta función van a ser, o es, el intervalo que va desde 0 a E. 0 no lo puede tomar, así que 0 va a ser abierto. Pero E sí lo puede tomar. Bien, entonces E va a ser cerrado. ¿Estamos?